Si crees que un loro habla porque repite sonidos como una grabadora con plumas, hay un loro llamado Alex que probablemente se estaría riendo de ti. Bueno, quizá no riendo, pero sí mirándote con bastante juicio. Alex aprendió más de 100 etiquetas, distinguía colores, formas y materiales, comparaba objetos y llegó a manejar una idea parecida a ninguno. Y todo eso con un cerebro muchísimo más pequeño que el nuestro. Así que no, un loro no es simplemente un pájaro que ha aprendido a decir hola para conseguir una pipa. Hoy vamos a repasar 10 cosas que no sabías de los loros. Y aviso, cuanto más sabes de ellos, más incómodo resulta seguir llamándolos pájaros que repiten. Porque algunos no solo imitan, observan, comparan, aprenden socialmente, y en determinadas pruebas, parecen entender bastante más de lo que aparentan. Empezamos. Alex llegó a aprender más de 100 etiquetas verbales. Alex era un loro gris africano que trabajó durante décadas con la investigadora Irene Pepperberg en estudios sobre cognición animal. Y aquí conviene decirlo bien. No tenía vocabulario como un humano en el sentido completo de la palabra, ni mantenía conversaciones filosóficas sobre el sentido de la vida. Pero sí aprendió a usar más de 100 etiquetas para identificar objetos, colores, formas, materiales y acciones en contextos concretos. Eso ya cambia bastante la imagen típica del loro. Porque una cosa es repetir rojo porque lo has oído muchas veces. Y otra es que te enseñen un objeto y uses rojo cuando corresponde. Ahí ya no hablamos solo de eco. Hablamos de asociación, aprendizaje y uso funcional de sonidos. Y eso, para un animal al que mucha gente sigue viendo como un adorno con pico, tiene bastante mérito. Alex distinguía colores, formas y materiales. Podían enseñarle un objeto y preguntarle por una característica concreta. ¿De qué color es? ¿Qué forma tiene? ¿De qué material parece estar hecho? Y Alex podía responder de manera consistente en muchas de esas pruebas. Rojo, verde, madera, lana, cuadrado. Parece sencillo porque nosotros hacemos eso sin pensarlo. Pero clasificar un objeto implica separar distintas propiedades de una misma cosa. Ese bloque puede ser rojo, cuadrado y de madera al mismo tiempo. Y la pregunta cambia: ¿qué característica importa? Para nosotros es automático. Para estudiar la inteligencia animal, no tanto. De repente el loro deja de parecer un imitador. Y empieza a parecer un alumno bastante espabilado que, además, probablemente te mordería el boli. También podía manejar conceptos como igual y diferente. Y aquí la cosa se pone más interesante. Porque rojo señala una característica visible. Pero igual y diferente son relaciones entre cosas. No puedes señalar diferente con el dedo. Tienes que comparar. En pruebas con objetos, Alex podía responder sobre qué característica compartían dos elementos o en qué se diferenciaban. Por ejemplo, dos objetos podían tener el mismo color pero distinta forma. O la misma forma pero distinto material. Eso exige mirar más de una cosa a la vez y comparar propiedades. No significa que razonara exactamente como nosotros. Pero sí demuestra que su cabeza hacía bastante más trabajo del que parece cuando lo ves simplemente subido a una percha diciendo cosas. Algunos loros pueden comparar tamaños. Pones dos objetos delante. Uno más grande. Otro más pequeño. Y ciertos loros, en pruebas controladas, son capaces de identificar cuál es mayor. Esto parece el ejercicio típico que haría un niño pequeño con cubos. Y precisamente por eso resulta tan interesante. No es memorizar una palabra concreta. Es procesar una relación. Este es más grande que aquel. Y para hacer eso tienes que mirar ambos. Compararlos. Y responder según la diferencia. Un loro no necesita saber geometría para entender que una cosa ocupa más que otra. Por suerte. Porque si además empiezan a pedirnos una calculadora, ya tenemos un problema. Alex llegó a usar una respuesta equivalente a ninguno. Este es probablemente uno de los puntos más famosos de sus estudios. En determinadas tareas, cuando no había una característica relevante o la respuesta era ausencia, Alex llegó a utilizar una etiqueta equivalente a ninguno. Aquí hay que tener cuidado con venderlo como inventó el cero. No. Pero sí es interesante porque expresar que no hay nada de eso es una idea más abstracta que simplemente nombrar un color o un objeto. No es hay tres. Es no hay.
Y esa diferencia parece pequeña hasta que recuerdas que estamos hablando de un loro. Un animal con plumas. Que probablemente, mientras tú estás pensando en filosofía de la nada, solo quiere saber cuándo le toca el premio. Algunos loros han mostrado habilidades numéricas sorprendentes. En distintos experimentos, loros entrenados han demostrado que pueden distinguir cantidades pequeñas y, en algunos casos, resolver tareas sencillas relacionadas con números. No significa que estén haciendo deberes de matemáticas escondidos en la jaula. Pero sí parecen tener un sentido numérico. Algo parecido a reconocer que 3 objetos no son lo mismo que 5. Y esto no es exclusivo de los loros, muchas especies tienen cierta capacidad para discriminar cantidades. Pero en ellos llama especialmente la atención porque se combina con aprendizaje vocal y social. Es decir, no solo pueden percibir diferencias. Algunos además pueden aprender etiquetas para comunicar esas diferencias. Y eso ya empieza a ser bastante serio. Pueden distinguir conjuntos pequeños. En pruebas experimentales, algunos loros han logrado discriminar grupos con diferentes cantidades de objetos. No cuentan necesariamente como nosotros, diciendo 1, 2, 3, 4 mentalmente. Pero perciben diferencias numéricas. Esto tiene muchísimo sentido en la naturaleza. Saber si hay una fruta o varias. Si hay pocos compañeros o muchos. Si un grupo rival es más grande que el tuyo. Los números no nacieron en una pizarra. Antes de convertirse en matemáticas, eran supervivencia. Y los loros, como otros animales, llevan muchísimo tiempo haciendo esa clase de cálculos sin necesitar profesor particular. Los loros salvajes pueden tener una especie de firma vocal. En distintas especies se han estudiado llamadas de contacto que ayudan a identificar individuos dentro de una bandada. Imagínate cientos de pájaros haciendo ruido a la vez. Necesitas una forma de saber quién es quién. Estas llamadas pueden funcionar como una especie de identificación sonora. Algo parecido a decir: soy yo. No es un nombre humano, claro. Pero la comparación es bastante tentadora. Y lo más interesante es que algunas de esas llamadas se aprenden y pueden modificarse socialmente. Es decir, el sonido no es solo automático. También puede formar parte de la identidad del individuo dentro del grupo. Un WhatsApp de voz, pero con alas. Y sin audios de 7 minutos. Los loros aprenden mirando a otros. Esto es fundamental. No aprenden únicamente porque alguien les da una recompensa cada vez que hacen algo bien. Son animales muy sociales. Observan. Copian. Prestan atención a cómo interactúan otros loros y también, en cautividad, a cómo interactúan las personas. De hecho, buena parte del trabajo con Alex se apoyó en un método social de aprendizaje donde veía a humanos interactuar, equivocarse, corregirse y recibir recompensas. Y esto tiene lógica. En una bandada, aprender del grupo puede ahorrarte tiempo, energía y algún que otro susto. Si todos tus compañeros evitan una cosa, quizá no haga falta que tú seas el valiente que descubre por qué. Aunque todos conocemos a alguien que lo haría. Cuando un loro imita, no siempre está repitiendo por repetir. Esta es probablemente la idea más importante de todo el vídeo. Los loros son aprendices vocales. Pueden copiar sonidos del entorno y modificar sus vocalizaciones a partir de lo que escuchan. Y en animales tan sociales, eso puede tener funciones de contacto, integración y comunicación. En casa, un loro puede repetir una palabra porque obtiene atención. Porque la relaciona con una situación. Porque forma parte de una rutina. O porque ha descubierto que decir una cosa concreta provoca una reacción maravillosa en los humanos. Y siendo sinceros, si tú pudieras conseguir comida diciendo una sola palabra, también lo harías. Así que no, el loro no es un pequeño humano con plumas. Pero tampoco es una grabadora. Es un animal social, inteligente y con una capacidad vocal extraordinaria. Y cuanto más lo estudiamos, más difícil resulta resumirlo con aquello de: solo repite. Un loro puede aprender etiquetas, comparar objetos, distinguir cantidades, reconocer relaciones y adaptar sonidos dentro de su vida social. No significa que piense exactamente como nosotros. Y precisamente ahí está lo interesante. La inteligencia no tiene por qué parecer humana para ser inteligencia. Así que la próxima vez que un loro te diga hola, quizá no sepa quién eres. O quizá haya entendido perfectamente que diciendo eso consigue que te acerques. Si te ha gustado, dale like.
Suscríbete a Palantir Curio y FS y dime en comentarios qué animal inteligente quieres que pase por aquí después.